Juan Pérez Foncea es uno de los escritores de novela histórica de mayor éxito en España. Tiene el mérito y la fortuna de haber conseguido vender decenas de miles de libros de títulos tales como El héroe del Caribe, sobre la hazaña de Blas de Lezo en Cartagena de Indias, Invencibles, sobre la derrota de la flota británica que trató de invadir las costas de Galicia en 1589, o Los tercios no se rinden, sobre el llamado Milagro de Empel. Este trabajo de divulgación es parte fundamental del resurgir de la conciencia histórica hispana y, por tanto, de la identidad hispana, que se sustenta sobre el libre flujo de pensamiento y la facilidad de comunicación que brinda Internet. Conocer nuestra historia refuerza, realza, construye nuestra identidad hispana. Quizá la prueba que mejor evidencia la importancia de este valioso, utilísimo trabajo de divulgación es la recuperación de la figura de Blas de Lezo en España, en toda la hispanidad. Hace 20 años, muy pocos ciudadanos de a pie conocían quién era Lezo. Su figura había sido olvidada durante siglos. En esta entrevista, Pérez Foncea nos cuenta cómo su novela despertó el movimiento ciudadano que logró que su figura pudiera ser por fin homenajeada como se merece con un hermoso monumento en la Plaza de Colón, en el corazón de Madrid. Es obligado resaltar que ese monumento se financió por cohestación popular y que fueron, una vez más, los ciudadanos de a pie quienes tuvieron que hacer el trabajo que nuestras élites habían dejado sin hacer durante siglos. Bueno, hoy tenemos la suerte de poder charlar con Juan Pérez Foncea, que es uno de nuestros más reconocidos, de nuestros más exitosos escritores de novela histórica. Tiene la suerte y el mérito de haber vendido decenas de miles de ejemplares de sus novelas. Es autor de libros muy conocidos como El héroe del Caribe, sobre la hazaña de Blas de Lezo en Cartagena de Indias, Los tercios no se rinden, sobre el llamado Milagro de Empel, Invencibles, sobre la derrota de esa contraarmada, esa armada que fletaron los ingleses en respuesta a la Felicísima Armada en 1589, Los primeros de Filipinas. Y bueno, pues es un profundo conocedor de nuestra historia y estamos hoy aquí para hablar pues eso, de la identidad hispana, de la historia hispana, cosa que a ambos nos apasiona. Y además es que su historia personal, su trayectoria personal, me resultó especialmente curiosa cuando he conocido un poquito más sobre ti. Eras un abogado que trabajabas ahí intensamente como tal y de repente la vida te llevó por otros derroteros y te introdujo por el camino de la literatura, de la ficción, que no es nada fácil, y llegar a ganarse la vida pues en España gracias a la ficción no es nada fácil. ¿Nos puedes comentar un poco cómo sucedió? Pues sí, esto lo he contado en casi todas las entrevistas. Fue lo que suelo decir, medio en broma, medio en serio, un pequeño milagrillo que ocurrió el 3 de abril de 2002 a las 4 de la tarde, y lo sé porque se quedó grabado en el ordenador. Y un día que estaba especialmente cansado en el despacho, trabajando evidentemente como abogado, tenía un tema especialmente complicado y tal, y me llevaba semanas de trabajo y no avanzaba y estaba ya muy tenso, y me puse a escribir como manera de evadirme un poco, de descansar, de desconectar un poco la cabeza. Bien, pues estuve 20 minutos, media hora escribiendo, aquello ya se me olvidó, el tema complicado del despacho salió adelante, la vida volvió, pero a los 15 días me fijé que seguía viendo, lógicamente, en el archivo, en el escritorio del ordenador, un archivito que decía historia. ¿Esta historia qué es? Ah, es verdad que estuve aquí escribiendo una historieta y tal, un día que estaba yo, dije, ahora llegó la papelera, ¿no? Somos abogados y aquí somos gente seria. Y no... Pero una voz interior que me dice, oye, ¿cómo lo vas a borrar si ni siquiera lo has leído? Pues es verdad, lo leí y me gustó mucho. Dije, oye, pues puedo seguir como los fines de semana, como afición, tal. Es lo que hice y, bueno, resumiendo muchísimo, fue un gran éxito, se publicó enseguida, luego se presentó en la Feria del Libro de Madrid, en la Feria Internacional del Libro en Guadalajara, en México, bueno, y se puso de libro de lectura en media España. Y bueno, pues aquello me cambió la vida. Evidentemente, al principio compaginé la abogacía con escribir, hasta, esto fue el año 2002, hasta el año 9. En el año 9 ya me di de baja de la abogacía, y al año siguiente, el año 10, llevaba yo ya 4 novelas publicadas de novela fantástica. Y de alguna manera ya había buscado... Una pregunta. Entonces has vendido, porque dices si has presentado tus libros en México, Guadalajara, entonces vendes también fuera de España, bastante, en Hispanoamérica. Sí, ¿no? Y están traducidos a varios idiomas. Y sí, sí, no, fue un exitazo. Fue un exitazo.
Y yo decía, bueno, esto qué maravilla, porque evidentemente entre ser abogado y ser escritor, bueno, otros no sé lo que pensarán, yo desde luego, mi color, o sea, una vida mucho más, que va más por lo menos con mi carácter y mi manera de ser, que es más tranquilo. Y yo como Más abogado además era creativa. un trabajo, sí, era un trabajo internacional, con mucho viaje, y la verdad es que me estresaba muchísimo, ¿no? Entonces, bueno, pues eso, aquello me cambió la vida hasta el punto de que dejo la abogacía, pero justo dejo la abogacía y al año siguiente, bueno, digo, bueno, estos mundos tipo, un poco tipo Tolkien, tipo El Hobbit, un poco más infantil que El Señor de los Anillos, pero sí, tipo El Hobbit y tal, mucho éxito, pero a la vez, bueno, pues como diciendo, bueno, ya está, o sea, he escrito 4 libros de esto, ya está, o sea, que ya he dicho todo lo que tenía que decir sobre estos mundos élficos, o sea, de vikingos, de celtas, de tal, ¿no? Y me atasqué, o sea, me atasqué en el sentido de decir, bueno, vuelvo a ser abogado, porque ya, y justo acababa, bueno, pues volver al colegio de abogados y volver a darte de alta, ¿no? Que clientes tenía, el trabajo también. Pero fue entonces, cuando llega a mi despacho, a mi ordenador, ¿cómo se llama esto? Un PowerPoint hecho por un taxista colombiano, casero, el PowerPoint, que se titulaba Para los amantes de la historia, el héroe olvidado. Y fue casual, fue casual. Yo pensaba que a lo Bueno, mejor habías conocido al taxista colombiano no, porque no, hablabas de él y eso tal. fue casual. Bueno, de hecho, esto lo conté en una entrevista en la COPE, que me hizo el fallecido Colmenarejo, Juan Pablo Colmenarejo, y dije, pues me lo voy a mandar, porque era esa época que llegaban muchos WhatsApps, o sea, es que ahora, igual que era por los, digo muchos WhatsApp, muchos PowerPoints, igual que era por los WhatsApps, ya creo que va bajando un poco, creo, pues te llegan 200.000 vídeos y tal, de todo tipo y circunstancia, pues te llegaban muchos, y al principio pues era una novedad, igual que cuando empezó Internet, pero luego ya llega un momento que dice, oye, yo no estoy aquí para estar ahí viendo PowerPoints todos los días. Y entonces comenté en la COPE, pues me lo debió mandar un amigo muy amigo de rebotármelo, porque si no, no lo hubiera abierto. Bueno, ese amigo muy amigo me estaba escuchando, ahora ya sé quién es, y efectivamente, gracias a que me envió él, pues lo vi y digo, ¿qué? O sea, me entero quién es, porque claro, esto era colombiano porque Blas de Lezo, su última batalla fue en Cartagena de Indias, ¿no? Entonces, en minuto y medio hace un resumen perfecto de la batalla de Cartagena de Indias. Claro, yo he nacido a 6 kilómetros de la casa de Blas de Lezo, que sigue en pie, porque es bastante reciente este hombre, no estamos hablando de un señor de la antigua Grecia, ¿verdad? Y yo entro en vibración, digo, Houston, tenemos un problema. O sea, si un señor de estas características no es conocido, entonces ¿quién es conocido en España? ¿Pero qué historia nos han contado? ¿Cómo nunca nadie me ha hablado de Blas de Lezo en el colegio o en la universidad? Y más, digo, yo siendo paisano suyo, que aquí nadie lo conoce. Y entonces, bueno, entré en vibración y dije, bueno, ahora voy a escribir novela histórica. Me fui a Cartagena de Indias, me leí 200 libros, tanto ingleses como colombianos como españoles, y publiqué, o sea, mis novelas me llevan más de un año todas. Esta la escribí en 4 meses. O sea, entré en carrerilla. Eso es muy interesante, cómo enfocas el proceso de construcción de la novela. Veo que te documentas súper a fondo, lees todo lo que puedes sobre el tema y hasta viajaste para conocer, pues entiendo, el fuerte de San Felipe de Barajas, ¿no? Todo. Creo que se llama. No, además tuve la suerte en Colombia de contar con gente que me ayudó mucho y me llevaron a sitios que no va nadie. Por ejemplo, Tierra Bomba. Tierra Bomba es una isla que cierra la bahía de, bueno, la isla de Cartagena de Indias, luego ves la de San Sebastián y sin ánimo de nada, ni de tirar piedras a mi propio tejado, pero claro, dices, esto, bueno, es que es una bahía de 25 kilómetros de largo por más de 5 de ancho en su sitio más estrecho. O sea, es una bahía, pero impresionante. Eso para mí, bueno, yo no conozco Buenos Aires, pero vamos, yo estoy convencido que es el mejor puerto natural de América, vamos. Entonces, Y, claro, y, y perdona, ¿y fue fácil llegar a entender de forma completa cómo fue el proceso de la batalla de Cartagena de Indias? Porque es una batalla que dura, creo que en 2 torno a 2 meses. meses, de Y marzo a entender mayo. exactamente lo que pasó. ¿Hay suficiente documentación Sí, no, histórica hay para...? todos los datos sabidos y por haber. Bueno, y tengo que lo pongo en el libro El héroe del Caribe, pongo al final del libro el diario de Blas de Lezo. Y fue uno de los motivos por los que el virrey Eslava le atacó después ante el rey. Entonces, sí, yo luego he contado 1000 veces, bueno, yo puedo estar horas hablando de esta batalla y hay gente que me ha dicho, bueno, pues tú estabas allí. Bueno, digo, pues como si hubiera estado, porque claro, tengo todos los datos, tengo todos los sitios
y la puedo contar con pelos y señales. De hecho, uno de los lectores de mi libro entró en Vibración y es el que movió Roma con Santiago para poner una estatua de Blas de Lezo en Madrid, en la Plaza de Esa Colón. historia es fascinante y nos la tienes que contar en detalle porque, bueno, es bonita y nos anima. Aunque con 200 años de retraso, pero al final, pues el pueblo de España, el pueblo hispano, ha rendido el homenaje que se merece Blas de Lezo. Y que tú hayas participado, hayas estado implicado en el inicio de ese homenaje, pues es súper bonito. Cuéntanos. No, pues eso quiere decir que hubo una persona, un lector, que no sé si debo decir el nombre o no, pero vamos, lo podría decir, pues que entró en Vibración, hizo una acuestación popular por internet, una mera página web, y en 2 meses recaudó mucho más de lo necesario para, para esta estatua, y además con una seriedad y con un buen hacer. Y además, bueno, yo estuve en la reunión donde se decidió qué estatua se iba a poner, porque hubo un concurso, y hubo varias, de gente muy conocida, entre ellos Ferrer Dalmau, y bueno, pues allí se hizo como una auditoría, o una, no sé cómo se llama, porque no soy economista, pero decir, pues de todos los ingresos que había habido, los gastos, que se iba a hacer con lo que había sobrado, porque la idea incluso era que esa fuera la plaza de los héroes españoles, o sea, que después de Blas de Lezo, y hasta Colón, pues se pusiera a Legazpi, a Urdaneta y a Elcano y compañeros, ¿no? Pues es una Y excelente idea, no la conocía, me parece una excelente idea, la no, verdad. claro que es una excelente idea. Entonces, bueno, he leído testimonios de gente que al enterarse de que se iba a hacer esta iniciativa, bueno, tan bonitos, un señor que estaba parado, dice, si encuentro trabajo, prometo que daré mi primer sueldo para esto, un chico estudiante, yo no tengo dinero, pero me ofrezco para hacer fotocopias, para llevar cosas, para hacer de recadero, lo que haga falta para mover este asunto. Bueno, fue francamente emocionante. Allí ya se eligió la estatua y estuvo en la inauguración el rey emérito, ¿no? Y se puso la estatua, que es muy bonita, hombre, para mi gusto tendría que haberse puesto más grande y en un sitio más visible. Pero bueno, ahí está, ahí Y tiene que está. estar unos metros más alta que la de Nelson, ¿no? En Trafalgar Square. Hombre, Nelson, al que le forramos en Canarias, estuvimos a punto de matarlo, perdió un brazo, y sin embargo, pues muchos piensan que, bueno, que podría hablar de tantos héroes que tenemos. Pero claro, yo, luego si hay tiempo hablaremos, ¿no? Yo soy una persona que si a mí me haces esta entrevista en ese mismo año 2010, bueno, yo soy un ciudadano de a pie, que lo sigo siendo, pero me refiero a de a pie en el sentido que yo no estaba metido en este ajo de la historia de España, pero luego he seguido escribiendo tal, investigando para ver temas que me interesen para escribir. Claro, vamos, llego a la conclusión evidente, clara e indiscutible de que por supuesto que ha habido una leyenda negra contra España y que sigue habiendo. Y es que además me interesa decir eso, yo no he llegado por ideología ni porque no sé qué, no, sino simplemente estudiando. Y además yo reto a cualquiera que lo niegue, que se ponga a estudiar y verá si la hay o no. Porque claro, si yo he tenido un antepasado que ha sido un héroe y a mí me ha llegado pues que era contrabandista y que era traficante de esclavos y que era traficante de drogas y que era tal, y me lo he creído durante años, no digamos nada si ese señor es mi padre o mi abuelo, eso a mí me afecta. Y si luego descubro que todo lo contrario, no solo no era todo lo que se le ha achacado de delincuencia, sino que era un héroe, bueno, pues claro, eso me cambia a mí también, como eso nos cambia a cualquier persona, o sea, saber de dónde vienes y saber que tus antepasados han sido pues, unos fenómenos, vamos, valga la palabra, ¿no? Entonces, eso nos afecta mucho y eso yo lo digo siempre a riesgo de adelantarme a lo que hablemos luego, pero que esto es un tema que nos atañe a los españoles y que tenemos que sacudirnos de encima. Es que la verdad que cuando más conoces la historia, al final te das más cuenta de que está absolutamente relacionado con la identidad, ¿no? Historia es Claro, identidad. si Entonces, no, no sabes si quién te eres. falsean la historia, te están falseando tu identidad. Y el ejemplo que ponías antes de la familia, pues seguramente lo evidencia de forma más clara, ¿no? Si te Evidentemente. engañan, te dicen que tu padre, en lugar de ser un heroico policía o bombero que hacía continuamente obras por el bien de los demás y tal, pues que era un traficante de drogas, pues que te influye directamente en tu identidad. Hombre, Sí. claro, aunque de hecho los insultos en España siempre es mentar a la madre y al padre de uno, ¿no? O sea que, claro, eso claro que influye. Además, yo me gusta también decir que esto no es una cuestión de patrioterismo barato, es una cuestión de sentido común, de sentido común. O sea, si a un niño desde pequeño se le dice que es un desastre, va a salir siendo un desastre. Si continuamente
A la gente, a los niños hay que corregirles, pero bueno, hay que decirles 3 cosas buenas y luego una mala antes de decirle la mala, porque si no, se va a apocar, vamos, es decir, se va a quedar... Bueno, pues que a la sociedad le pasa lo mismo, pero le pasa a las sociedades de todo tipo, a las empresas, a los equipos de fútbol, a los ejércitos. Qué importante es la moral de victoria. Si un equipo de fútbol, los 11, se piensan que son los peores de la liga y que no tienen nada que hacer y tal, es que ya por definición no van a ganar un partido. Entonces nosotros somos un pueblo acomplejado. Somos un pueblo que llevamos siglos de una mala educación que nos acompleja. Y todo es que nos dejen ser Europa y que tal, y ya estamos en Europa, aunque seamos los últimos de la cola o los penúltimos o lo del medio, me da igual. Pero nosotros hemos dominado el mundo durante siglos, y además de una manera impresionante, porque contra todo lo que se diga hemos respetado a la gente. ¿Que ha habido abusos? Claro que ha habido abusos, igual que los hay ahora, porque ahora también hay cárceles, ¿no? Quiero decir que, por supuesto, donde van cientos de miles de personas, no vas a pretender que todos sean unos santos. Y que ha habido gente que ha hecho desmanes, claro, pero que en conjunto las leyes, las disposiciones de los reyes, la preocupación de los reyes, los misioneros, San Junípero Serra, que está tirando las estatuas, pero si este hombre hizo Estados Unidos, pero es que hasta las torres estas, las películas del oeste, es que todo lo que sale es que es San Junípero Serra, es que, y los vaqueros de Andalucía. Bueno, me estoy yendo un poco, ¿no? Pero esto es una cosa que yo voy entrando poco a poco por mis estudios y digo, ¿pero qué mentiras? Y además, claro, es que es muy interesante, esto lo dice Elvira Roca. ¿Esto de dónde viene? Bueno, tiene muchas causas y muchos motivos, algunos externos y otros internos. Pero bueno, el principal y el origen es que las principales potencias enemigas de España, que contra lo que se diga que el pecado nacional de España es la envidia de los demás, véase sobre todo los países del norte de Europa, Alemania, Holanda e Inglaterra especialísimamente, y ahora Estados Unidos, porque la leyenda negra sigue viva, y no puede decir, pero hombre, Estados Unidos, bueno, estos son los que han hecho y siguen haciendo la leyenda negra. Y no, pues a ver, Estados Unidos ahora mismo, ¿qué le va a envidiar a España? Bueno, pues Estados Unidos, una manera de controlar a Sudamérica, a Hispanoamérica, es esta. Es que los hispanoamericanos no estén orgullosos de España. Que piensen que tienen un pasado triste, que han sido unos pobres doblegados, que tal, cuando es radicalmente mentira. Donde fueron masacrados las personas autóctonas fue en Estados Unidos, que los mataron a uno detrás de otro. Entonces, digo que sigue viva porque yo puedo enseñar. Otro día podemos hacer un programa que se vea las imágenes, porque las tengo. Lo que ahora mismo se estudia en los colegios de Estados Unidos, bueno, es que es de juzgado de guardia. Pero es que más tiene un doble efecto. Porque mientras tú ataques a España, no, o sea, es ponerte la herida del otro, ¿cómo se dice eso? Ponerte la herida, la venda antes de la herida. Pero sobre todo haces que miren a otro y que no te miren a ti. Exacto, Inglaterra masacró, pero masacró literalmente como si fueran animales. Cazó a la gente en Australia. En otros países, la guerra del opio contra China. O sea, la primera traficante de drogas de la historia ha sido la reina de Inglaterra. Estados Unidos, bueno, matar a los indios, pero eso es poco. Los consideraban infrahumanos. Bien entrado el siglo XIX y tal, y en Australia el siglo XX incluso. En Filipinas, cualquiera lo puede ver en Wikipedia en español. Lo que hizo Estados Unidos en Filipinas, cuando nos arrebataron Filipinas a España. Pero ojo, no está en inglés, ¿eh? No está en inglés. Porque ellos, lo mismo que digo de Blas de Lezo. Blas de Lezo no aparece en la enciclopedia británica. En cambio, Vernon, el que nos atacó, le dedica 2 páginas. Bueno, igual hay gente que nos está oyendo y que no sabe quién es Blas de Lezo. Entonces igual habría que explicar un poco quién es Blas de Lezo, no lo sé. Yo creo que muchos... Tú diriges la entrevista y ya ves que yo me No, si estamos tratando todos los temas interesantes. Y estamos hablando de la leyenda negra, que creo que es innegable y los seguidores del canal, pues la gran mayoría estarán de acuerdo en esto. Pero también cuando pensamos que hemos tenido que esperar hasta 2018 para tener una estatua de Blas de Lezo, pues también hay una culpa de los propios españoles, ¿no? Y el hecho ese de que a 6 kilómetros de tu domicilio estuviera la casa de Blas de Lezo y hasta pues, mediana edad tú ya eras como cualquier español, porque hace 10 años, 15 años, es que yo creo que casi ningún ciudadano medio, ningún ciudadano de a pie conocía la figura de Blas de Lezo. Con 45 años me entero quién es Blas de Lezo. Sí, tanto. De su casa. Sí, es que es... Entonces, bueno, también, ¿qué nos pasa? ¿Por qué hemos gestionado tan mal nuestra historia? ¿Qué tenemos de especial los españoles o la cultura hispana para hacerlo tan mal, para que haya triunfado o qué nos ha sucedido, ¿no? Que este olvido...
Yo pienso que la caída de España, o sea, de pasar de ser primerísima potencia mundial, por ejemplo, y voy a cerrar este paréntesis, ¿sí? Porque voy abriendo mucho, pero otra cosa que nadie sabe, por ejemplo, el doblón de A8 español era la moneda de curso legal durante siglos en todo el mundo. Si un ruso le compraba a un chino, le compraba en doblones de A8 españoles. Cuando los ingleses compran Singapur a los chinos, les quieren pagar en libras y los chinos les dicen, ni hablar. Esa moneda os la guardáis donde podáis. A nosotros nos pagáis en doblones de 8 españoles. Es decir, lo que ha sido España, el español de a pie, es que ni lo sospecha ahora mismo. No digamos ya nada con iba a decir educación, no hay educación, la deformación y mala educación que hay en los colegios, que es de juzgado de guardia. O sea, es como para coger a los ministros de educación, uno detrás de otro, y vamos, meterlos, no sé, iba a decir en la cárcel, no sé si en la cárcel, pero vamos, por lo menos no sé lo que habría que hacer, porque es asombroso. Bueno, es decir, la gente ni se imagina, o sea, mucho más de lo que ahora es Estados Unidos. Pero, ni color, porque aparte que Estados Unidos, bueno, si hay tiempo ya hablaremos, pero Estados Unidos sigue un poco la senda del imperio inglés, que es depredador, y es yo, me, mí, conmigo. Mientras que nosotros no hemos tenido colonias, no hemos tenido nada, hemos tenido ampliación de España, que eso es un verdadero imperio, como el imperio romano, que es un imperio generador, que donde va lleva la cultura, lleva la educación. O sea, nosotros, no, es que robabais, bueno, ya ves, ya me estoy yendo, luego ya hablaremos del oro y de lo que sea. ¿Por qué los españoles esto? Bueno, yo diría que los españoles, hay una conjunción de... Y yo ya digo, el problema fundamental, por supuesto, está fuera, en cuanto que fuera es donde se ha propagado todas estas mentiras y se siguen propagando, insisto, se siguen propagando. Igual que ahora mismo en España ha habido una queja de que en los colegios bilingües, estos tan farolíticos que hay en Madrid y en otros sitios, pues claro, ¿quién escribe la historia de España? Los ingleses. ¿Y qué hacen? Reírse de Isabel la Católica y de Felipe II, cuando dices, oiga, pero ¿quién manda aquí? Es un fenómeno para estudiar. El otro día le oí a comentar algo a Elvira Roca sobre esto, lo de los hispanistas. O sea, un historiador español, prácticamente hasta hace 10-15 años, prácticamente ninguno era conocido, pero venía un hispanista inglés, y que hay varios, que son afamadísimos, que tienen todos los medios de comunicación a su disposición, y claro, bueno, y que habrá que ver, yo no digo todos, porque los hay magníficos. Estoy pensando en Paine, por ejemplo. Pero no. y muchos desastrosos y totalmente Y otros sesgados. desastrosos que no sé de dónde han salido, pero bueno, ya pensando que me Eso estoy mueve a la explicando. reflexión, sí, sí. Sí, bueno, es que es todo así, o sea, dices, bueno, pero es que además, mira, yo pienso, nos lleva a esto, primer punto, yo cada vez estoy más convencido de que el defecto, que no es defecto, puede ser virtud, pero una característica muy propia del español es la ingenuidad. La ingenuidad. O sea, el Quijote, el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, pues se tendría que llamar el ingenuo hidalgo Don Quijote de la Mancha, porque retrata muy bien a los españoles. Somos muy Quijotes, somos muy creídos en el buen sentido, somos muy humanos y eso es muy bueno. Entonces piensas que todo el mundo es bueno. Piensas que todo el mundo es bueno. Yo creo que es un gran defecto y no nos impide ver la maldad, la malicia del de enfrente. Claro, Nos claro. cuesta Entonces piensas, muchísimo verlo. Y bueno, hay claro, ejemplos de ellos a hombre, montones. como esto es teoría de la conspiración. Bueno, vamos a ver, si te han pegado un tiro, no es teoría de la conspiración, es que hay un tío que te ha disparado y te ha pegado un tiro. No, es que se le habrá escapado. No, se le habrá escapado, pero se ha matado también a tu padre y a tu madre y a tu familia, pues igual y ha entrado y se ha robado todo, pues igual no es que se le ha escapado, igual es que te ha entrado a robar. Eso no es Sí, teoría de la esto conspiración. me recuerda a todas las evidencias que hay sobre el tema del 98, que las hemos expuesto en entrevistas y hemos tratado de hacer un vídeo para mostrando todos los datos, todas las evidencias empíricas que hay, pues que se vea la verdad. Pues no sé cuánto tiempo tardaremos como sociedad asumir que lo que sucedió pues fue una traición de Bueno, nuestras estos élites. señores tienen estatuas y tienen calles y tal, y los verdaderos héroes nadie los conoce. Bueno, pero a lo que voy, vamos a ver, yo diría, primer punto, ingenuidad, que eso es una cosa buena. Segundo, tenemos unos pedazos traidores, como no sé si otros países tienen, y ahí está la masonería española. La masonería moderna inglesa se crea en 1717 en Londres, y la masonería francesa, pues no sé cuándo se crea, pero está detrás de la Revolución Francesa y de la Francia actual. Estos señores, los franceses en concreto, ya desde la invasión napoleónica entraron en España como Pedro por su casa, instituyeron las ideas llámese liberales, se le puede llamar de muchas maneras, los afrancesados, pero son unos señores que de alguna manera mangonearon mucho en España
en el sentido de que España, entiendo la idea, era un país atrasado, tenía que ser como Francia, teníamos que copiar a Francia, nos teníamos que olvidar de nuestro pasado, etcétera, etcétera. Pero eso pasó a mayores, porque no solo son ideas, se hicieron unas revoluciones y unas cosas en contra de los intereses de España asombrosas. Y luego, entonces, los masones españoles siempre han actuado en favor y en obediencia de la masonería inglesa o francesa. Y han sido los mayores traidores que ha habido en este país. Bien, entonces, esto no es políticamente correcto. Ya solo nombrar a la masonería ya es una cosa como, hola, ¿dónde va este tal? Bueno, cualquiera que lo estudie, Yo tengo 2 tochos así, bueno, bien, no me quiero ir. Los ingleses... Es un fenómeno que hay que conocer, o sea, y que tiene una importancia capital, y entonces de personas muy simples, entonces decirlo, el que cuando el no querer profundizar en un fenómeno que tiene una importancia clave en nuestra historia, y que en cuanto profundizas un poquito ves que hay una obediencia nacional a otras naciones en esa jerarquía, encima oculta. Secreta, discreta, como le gusta yo decirlo, pero que desde luego no sale en los telediarios. Bueno, ahora en los telediarios no sale nada, pero no salen los telediarios ni salen los libros de historia. Y impone obediencia a otras naciones, es que es un hecho. Es así. Bueno, igual que las independencias de América, todas son hechas por la masonería inglesa, con la inestimable colaboración de los masones criollos que están allí. Y qué casualidad, todos pasaron por Londres, y muchos murieron en Londres, y muchos hasta tenían nacionalidad inglesa. Y esto, el que no lo quiera, pues que lo estudie. Y además yo digo una cosa, sobre todo este tema de la leyenda negra y tal, yo no pienso discutir con nadie. Pues es tan sencillo como estudiar. Incluso yo diría que el 80% de las cosas que estoy diciendo están en Wikipedia. Pero otras no, porque Wikipedia también tiene sus... Pero ahí entras tú y figuras como tú, los divulgadores, la importancia que tenéis. Bueno, pues mira, a mí al final mi vida me ha llevado por ahí y estoy muy contento de que me haya llevado por ahí. Pero yo lo que quiero decir es que todas estas cosas que decimos, el que las niegue, es que no resiste un cuarto de hora de estudio. O digamos ya nada 2 horas de estudio. No la resiste. Y insisto, vuelvo al principio. A mí me preguntas esto hace 10 años y no sé nada. Es como si me preguntas sobre, no, ¿qué te voy a decir yo? No sé, la teoría de la relatividad. Mira, yo ahora mismo sé lo que sabe cualquiera en la calle, lo que nos han contado, que supongo que será cierto. Muy bien, lo que te suena, pues está bien. Pero bueno, yo me he ido metiendo en esto y es que es así. Entonces dices, motivos. Pues ya hemos dicho la ingenuidad española, la masonería, los traidores que ha habido. Y luego que España, yo creo que ha pasado de lo más a lo menos. Quiero decir, hemos pasado de ser un imperio impresionante, que es verdad que ya empezó una lenta decadencia. El siglo XVIII no es un mal siglo, mal siglo. Pero bueno, hay un pum, que es la invasión napoleónica. La invasión napoleónica destroza España, entra Wellington, que es asombroso que a Wellington aquí le tengamos como un héroe, cuando es un señor que iba de camino hacia América a luchar por la independencia de las naciones, bueno, que no eran naciones, o sea, que eran trozos de España. Es como si ahora viene Inglaterra a ayudar a distintas regiones de España a separarse de España. Entonces, pero le mandaron un WhatsApp, lo digo en broma, por supuesto, mientras iba de camino hacia América, a decir, oye, no, da la vuelta y vete a España, vete a la península, digo, porque América era España también, porque no teníamos colonias. Vete a la península, que ahora mismo el enemigo principal que hay que derrotar son los franceses. Pero claro, tanto él como los franceses lo que hicieron fue, de paso que se pegaban unos contra otros, destrozaban España, los campos, los árboles, los telares, las industrias. Fue una absoluta, bueno, España quedó arrasada desde el punto de vista humano, demográfico, económico y cultural, porque ya lo hemos dicho. Entonces, yo creo que el origen de las dos Españas, en cierto modo, está ahí. Es decir, los que han mantenido, esto es una opinión que digo así, esto no lo tengo muy pensado, pero a mí me parece que por lo menos sería una cuestión de investigar. Ese es un momento en el cual pues una España ya queda acomplejada respecto de sí misma, porque bueno, los Borbones, esto lo explica muy bien Elvira Roca, por otros motivos, pero anteriores ya a Napoleón, porque eran enemigos acérrimos de los Austrias. Claro, para asentarse en el poder en España, de alguna manera en la historia, y claro, y el que se mueva no sale en la foto, quitan todo lo bueno que había anterior a ellos, es decir, todo lo de los Austrias.
Entonces llega un momento pues, que ahí también hay una solución de continuidad, hay un hiato en el cual se olvida todo lo que han hecho los austrias, ¿no? Que es el momento de máxima grandeza de España. Entonces, ya para él ya empieza la cosa a olvidarse, pero es que luego ya llega Napoleón y entonces pues hay que ser afrancesado. España es una porquería y hay que ser como Francia. Entonces eso, claro, eso nos ha hecho un daño. Y luego además ya no tenemos élites. Ahí es donde ya las élites se afrancesan y están acomplejadas. Entonces todo es copiar a Francia y todo es como Francia. Y nosotros queremos ser como Francia. Ya se sabe que España es un país pues que de segunda y que somos unos atrasados y que somos unos oscurantistas, donde viene toda la crítica. Pero claro, todo esto también no solo es una lucha contra España por su hegemonía, es una lucha del protestantismo contra el catolicismo. Entonces es una manera de atacar a la Iglesia, porque España, quieras que no, la esencia de España ha sido el catolicismo. Esto no significa, esto que estoy diciendo ya sé que no es nada políticamente correcto, pero no me importa, yo lo veo así. Yo lo veo así después de haberlo hay una lucha norte-sur y está claro que el tema religioso ha marcado una diferencia en Europa. No, pero si no, no seguirían llamando los PIGS a Portugal, claro, Irlanda, Pero Grecia. es que además, no, pero es que me interesa recalcar mucho que esa imagen idílica que tenemos de los países del norte, de que ellos eran tolerantes y que en cambio nosotros aquí con la Inquisición éramos oscurantistas y tal. Bueno, es que esto lo explica muy bien el Villarroca. Es que es radicalmente falsa. O sea, es pura propaganda. no se ven las películas del oeste, pero que esa es su cultura. El linchamiento. O sea, todas las brujas que condenó la Inquisición española en sus 3 siglos y medio de historia caben en un microbús. Y además, en la mayoría de los casos, intentaban defenderlas. Era el populacho el que las quería quemar y matar y lo que fuera. Y los inquisidores, y véase el juicio de Logroño, que lo conozco muy bien, de las brujas de Zugarramurdi, pues que en ese juicio se condenaron, no sé si llegó a 15 o algo así, ahora mismo, que es la mitad de toda la historia, es que venían de Francia y en Francia se habían cargado ya, era ya la Francia revolucionaria, la tolerante y tal, se habían cargado ya 60 brujas, o sea, más de las que mató la Inquisición en 3 siglos y medio de historia, ¿no? Bueno, pero es que todo es así. Bueno, por no decir cómo la Revolución Francesa aniquiló genocidio a la región de la Vendée. Esto nadie lo sabe, ahora está saliendo. ¿Qué es la Vendée? La Vendée es una región que está entre el País Vasco francés, bueno, después del País Vasco francés, hacia el norte vienen las Landas, luego la Vendée y luego Bretaña. Pues toda esa región, Saint-Nazaire y todo aquello que está entre las Landas y Bretaña es la Vendée. Era una de las regiones más católicas de Francia. Como los revolucionarios prohibieron todo lo que oliera católico, y por supuesto las misas y los sacerdotes y tal, bueno, pues cuadricularon la Vendée en un mapa, hicieron cuadrículas y fueron cuadrícula por cuadrícula a exterminar a la población. ¿Cómo mataban a las mujeres? No digo esto para que se vean los tolerantes y tal. Ya sé que Francia teóricamente era católica, pero ya no era católica, era masónica. Bueno, ¿qué hicieron? A las mujeres las quemaban vivas en los hornos para hacer el pan con sus hijos. Y les hacía tanta gracia cómo gritaban las mujeres, que quemaron a algunas mujeres revolucionarias también. Entonces, cuando ya recibieron un toque desde París. Y otra manera que tenían de matar era familias enteras, las ponían en barcas en los ríos y luego las dejaban hundirse las barcas con piedras atadas y entonces toda la familia entera les hacía una gracia tremenda. 30, 40 personas de un golpe las hundían en los ríos. Y estas son cosas que no se saben. Pero es que en Alemania y en Inglaterra igual. O sea, cogían y decían, esta señora es una bruja. Pues iban ahí, la linchaban y la quemaban y la mataban. Y en un solo año en Alemania, se cargaron decenas de miles de brujas, de supuestas brujas. Cuando hemos dicho que nosotros, en 3 siglos y medio, caben en un microbús. Es decir, es que esta es la historia que se nos ha contado. En Filipinas llegan los americanos y matan a todos los que hablan español, y los que no hablan español también. Pero mujeres y niños y todo, ¿no? Bueno, ¿con esto qué quiero decir? Yo tengo que venir aquí a echar piedras a otros países, pero lo que quiero decir es que es tan asombroso ver lo que hemos hecho. Las ciudades patrimonio de la humanidad que hemos dejado en América, las carreteras, las universidades. El otro día un estudio de la Universidad de Estocolmo. ¿Cuál es el país del mundo que más universidades había creado para 1850? Por supuesto España, porque habíamos creado un montón de universidades en América. Y como he dicho, los caminos reales, las ciudades patrimonio de la humanidad, las catedrales, los palacios, dar educación a toda la gente indígena, que por cierto no había ninguna separación. O sea, en España nunca hemos conocido
esas diferencias raciales. Y todo el mundo se ha podido casar con el que haya querido, empezando por Hernán Cortés. Eso es En una Estados señal, Unidos, el mestizaje es una en señal Estados de Unidos, identidad. hasta 1970 estaba prohibido casarte con una persona de color Sí. negro. En un tercio de los Y estos son estados de los que nos Estados van a Unidos. enseñar, y esto nos van a enseñar a nosotros libertad. Claro, es que dices, bueno, pero ¿quién ha escrito esta historia? Entonces, dices motivos, y ya termino. Que no tenemos élites. Desde 1800 las élites nuestras están acomplejadas, o directamente o indirectamente manejadas desde el exterior. Y a los efectos, a las pruebas me remito. O sea, el gobierno actual español tiene alguna personalidad. Es todo lo que diga Europa y como nuestros amigos europeos y tal. En fin, esto se podría profundizar mucho más. Pero bueno, es un hecho que no tenemos, que pintamos muy poquito y estamos al rebufo de lo que nos digan los demás y a parecernos a los demás, ¿no? Porque estamos acomplejados, insisto, estamos acomplejados. Bueno, un momento, te voy a poner una prueba de que estamos acomplejados. Nelson, como he dicho antes, aprovechando que la flota española estaba bloqueada en la bahía de Cádiz, la flota de guerra, mandaron una serie de barcos a conquistar Canarias, igual que habían tomado Menorca y Gibraltar, y dijeron, pues ahora vamos a tomar Canarias. En Canarias había un señor que tenía 70 años, que era de Aranda de Duero, provincia de Burgos, y que tendría que tener una estatua en cada pueblo y que tendría que ser estudiado en los libros de historia. Y que probablemente de cada 1000 personas que escuchen este vídeo, ninguna ha oído hablar de él, o igual una. Bien, bueno, pues este señor de 70 años era el que mandaba la guarnición de los soldados que había allí en Tenerife. Bueno, pues este señor no se sabe cómo organizó la defensa, porque, vamos a ver, unas islas sin barcos de guerra son imposibles de defender. Es decir, casi imposible. O sea, la gente no piense que los barcos de guerra de entonces eran una broma. Eran como los de ahora, que ponían un barco de guerra delante de una ciudad y no quedaba edificio en pie. Y mandaron 12 barcos. Y al mando de ellos, Nelson, el héroe sin igual de los ingleses, que no tienen, como nosotros, Álvaro de Bazán y a Blas de Lezo, que nunca han perdido ninguna batalla, ¿verdad? Pero bueno, entonces llegan allí, bueno, pues no se sabe cómo, el Gutiérrez de Otero organiza la defensa, les vencimos a los ingleses, Nelson estuvo a puntísimo de morir y perdió un brazo. Bueno, pues a día de hoy, ¿cómo se llama la avenida principal de Tenerife? Pues Avenida de Nelson, evidentemente. No y la de puede Gutiérrez de ser. Otero es más pequeña, sí. Y la gente tampoco lo sabe. Nosotros hemos luchado contra Inglaterra en Escocia, en Inglaterra y en Irlanda. Nosotros hemos entrado por el Támesis bombardeando hasta Londres. Esto tampoco lo sabe nadie, porque ¿para qué? ¿Cómo se llaman los que han hecho esto? Sánchez Tobar, Amézqueta y Juan del Águila. ¿Cuántas calles tienen en Inglaterra? Me has dejado tan choqueado con lo Bueno, de es decir, que no, es que es el ejemplo la que puedo poner. avenida en Tenerife sea Avenida Nelson. Es para hacer un vídeo sobre eso. No es para llorar, claro. Bueno, igual que tenemos cada museo de la Inquisición en España, donde se enseñan instrumentos de tortura que ni han existido, ni son verdaderos, ni son nada, pero ¿qué enemigos necesitamos fuera si ya los tenemos dentro? Porque esa es la última parte. La leyenda negra se ha interiorizado en la propia España. Es ya parte, incluso ha entrado en ciertas ideologías. Está bien visto en algunos sitios, en algunos ambientes, hablar mal de España. Y claro, eso ya nos hace mucho daño, ya eso ya es como un cáncer, o sea, que decir, ya eso es una cosa que ha entrado dentro y salvo que la estirpes, pues ya tienes el enemigo trabajando dentro, o sea, ya no, el peor enemigo es el propio, no es el exterior. O sea, el peor, bueno, uno de los lemas de Inglaterra es divide y vencerás, eso es lo que han hecho siempre. Siempre, siempre. Y ahora nosotros nos quieren dividir, nos quieren enfrentar a los españoles de América con los españoles de España. Bueno, ya lo hicieron. Pero quiere decir que la gente de América odia a España. Primero porque les enseñan una historia falsa y segundo porque, claro, los españoles vienen aquí a robar y vinieron aquí a matar y vinieron tal. Y ahora el indigenismo está movido desde los países anglosajones. Bien, me callo ya porque yo creo que ya he respondido a la pregunta. No, estamos hablando de cosas interesantísimas, de cómo la historia pues se une con el sentimiento de identidad y con un sano sentimiento patriótico, ¿no? Entonces es que el desconocimiento de la historia te lleva pues a tener una comunidad deslavazada que no entiende o no siente con fuerza la unión o la pertenencia, ¿no? Y bueno, yo siempre pienso en qué podemos hacer para tratar de mejorar eso, porque aunque tengamos dificultades, y aludías tú pues a la infiltración extranjera y tal, pues creo que se puede hacer mucho más
siendo activos, divulgando, dando a conocer en lo que tú eres un experto. Y la divulgación tiene apoyo especial en la figura del héroe, ¿no? Que al final es la aspiración, alguien a quien en algún momento de nuestra vida querremos emular de alguna manera o imitando sus mejores cualidades. Y volviendo un poco a la figura de Blas de Lezo, tú que la conoces tanto, que la has estudiado tan a fondo, ¿cuáles dirías que son las cualidades que más te llamaban a ti la atención de su labor, de su actuación en Cartagena de Indias? Bueno, antes de contestarte, quiero decirte que supongo que luego me preguntarás, pero contra lo que he dicho, que me has dicho, ¿cuáles son las causas? Bueno, pues las causas yo veo que son estas. Yo no soy pesimista en absoluto, ¿eh? Yo soy optimista. Yo soy optimista y creo que vamos a salir de esta. Y creo, porque siempre hemos salido, o sea, no sé qué pasa con España, que fíjate tú en la Reconquista. Eso es la que estoy escribiendo ahora, porque hay algunos que niegan la Reconquista, ¿verdad? Es asombroso que en 711 apenas quedaban 4 asturianos libres de la invasión musulmana. En 1492 está toda España liberada y dicen que no ha habido reconquista. Entonces, ¿qué pasa? ¿Que se van a comprar tabaco los musulmanes o qué pasa? ¿No? Bueno, entonces, yo soy optimista. O sea, siempre nos ha pasado y siempre hemos salido de todas y además creo que hay un revivir, un revival, no me gusta usar la palabra, pero un renacer, un resurgir del hispanismo y de esta conciencia de que, bueno, además tal y como está el mundo, que está muy convulso y en un momento de cambio, pues creo que la unión que hace la fuerza, evidentemente, pues entre los pueblos hispánicos, que entre otras cosas hablamos el mismo idioma, pues puede ser un objetivo muy bonito en los dos lados del Atlántico. Dicho esto, que luego podemos hablar con más calma, si quieres, dices Blas de Lezo. Bueno, vamos a ver, yo creo que Blas de Lezo es un ejemplo de lo que eran los españoles de entonces. Hoy mismo acabo de leer un artículo que tengo aquí, que ha salido en La Razón y me lo ha mandado un amigo mío, que es de un señor que es del CSIC, que se llama Alfredo Alvar, bueno, que dice eso, ¿no? Que dice que entonces, en todos esos siglos del imperio, si saliera un bando diciendo, a ver, ¿quién se quiere apuntar para ir a China? Que vamos allí a... Bueno, pues se hubiera aportado miles de personas, ¿no? Ahora probablemente la gente, pues, le dices que se vaya a China o que se vaya a no sé dónde y se apunta un puñado, porque la gente lo que quiere es comodidad y tranquilidad y aquí a mí que no me líen, ¿no? O sea, hemos caído en esa atonía que no es propia del español. Lo propio del español a lo largo de la historia siempre ha sido tener un objetivo, tener un ideal grande y correr tras él. Entonces, Blas de Lezo me parece que es un ejemplo paradigmático de esto que estoy diciendo. Blas de Lezo, que era de San Sebastián, aunque ahora dicen que es de Pasajes, porque evidentemente nació en Pasajes, pero que todos Pasajes pertenecía a San Sebastián, nació en 1689 y era un señor que ya desde niño, claro, había nacido, su casa, como digo, sigue en pie, está en el propio puerto, pues había vivido de cara al mar. Y era un hombre que la atraía al mar, la atraía a la aventura, en el mejor sentido de la palabra, y que ya con 15 años ya le vemos en su primer acto de guerra. Iba a bordo de un barco francés que se llamaba el Foudroyant. ¿Por qué un barco francés? Porque en ese momento, que es el comienzo ya de los Borbones, pues había un pacto, o sea, había una unión muy grande entre Francia y España. Entonces iba a bordo de un barco francés cuando en 1704, enfrente precisamente de Vélez Málaga, una bala de cañón le llevó una pierna a la altura de la rodilla, con 15 años. Hubo que amputarle, como se hacía entonces en la enfermería, debajo de la línea de flotación del barco, con un serrucho, riqui raca, el tendón, o sea, los huesos, los músculos, los nervios, con la anestesia que había entonces, ¿verdad? Que era un trago de ron y un trapo en la boca para morder fuerte, ¿no? Bueno, y después de cortarle la pierna en esas circunstancias, como digo, en la enfermería bajo la línea de flotación con un candil, ¿verdad? Mientras seguía la guerra y los bombazos fuera, ¿verdad? Pues termina esta operación tan bonita y había que meter el muñón en un barril con aceite hirviendo para que cauterizara la herida. O sea, todo muy propio. Fíjate tú, un chico de 15 años de ahora que le hagan esto. Bueno, es decir, lo meten en la cárcel al médico, a todos los del barco y a todos a 500 kilómetros a la redonda, ¿no? Porque eso es un delito de no se sabe qué, ¿no? Hoy en día, porque claro, todo es entre... Bien. Quiero decir que era gente un poco más dura que ahora, ¿no?
Bueno, los franceses se quedaron asombrados, ¿no? Porque no dijo ni una queja, ni un grito, ni nada. Y luego, de hecho, la corte, el rey, le ofreció ir a trabajar como cortesano, o sea, como administrativo, que había muchos guipuzcoanos que trabajaban en la corte, y dijo que ni hablar, que su vida estaba en el mar. Bueno, pues así empezó su carrera meteórica, nunca jamás perdió una batalla, perdió un brazo, una pierna y un ojo a lo largo de su historia, siempre en batalla, y bueno, pues hizo una tal cantidad de cosas pues que es asombrosa, ¿no? Entonces, quiere decir que limpió el Mediterráneo de berberiscos, era la época en la que no se podía vivir en la costa del Mediterráneo, porque te venían los berberiscos que venían de Argelia, que eran los yihadistas de la época, y te secuestraban. Hay casos que secuestran a pueblos enteros, se los llevaban a África y ya te vendían como esclavo y no se volvía a saber de ti, salvo que se pagara en algunos casos unas sumas millonarias como rescate, o que un mercedario, que ahí está la patrona de Barcelona, la Virgen de la Merced. Los mercenarios eran unos frailes que su vocación o su carisma, o como se llame, era eso, ¿no? Es decir, era cambiarse por cautivos, ¿no? Cosa que tiene un mérito extraordinario. Bueno, pues a partir de Blas de Lezo se limpia el Mediterráneo de berberiscos, con acciones impresionantes, heroicas. Entra en Orán, Orán, que es un sitio, la bahía muy parecida a la de San Sebastián, o sea, con dos montes a los lados y una bahía, pero unos montes, unos castillos. El tío entra persiguiendo, hay unas galeras berberiscas que tienen que salir huyendo hacia Turquía. Bueno, total, que ese es Blas de Lezo. Puedo contar muchísimas más cosas, luego terminaremos con la batalla de Cartagena, pero ¿qué es lo que más me llama a mí la atención? Bueno, pues que era un hombre con unos ideales impresionantes que nada le echaba para atrás. Entonces, él lo que veía que tenía que hacer, lo hacía. Ni el virrey Eslava le echaba para atrás, ¿no? No, hombre, eso sí se ve, quizás, no sé si era defecto o no, debía tener un carácter muy fuerte, porque ya tuvo bronca con el virrey de Perú, en Lima. En Lima conoció a su mujer, doña Josefa de Pacheco, que era de Arica. Entonces Arica era Perú, pero también Era originaria, era hispanoamericana, sí, era de el Arica. virreinato del Perú, nacida allá. Ah, Sí, lo que curioso, pasa es que ahora mira. Arica es Chile también por los ingleses, pero a esto no me voy a desviar, Bueno, porque a los ingleses pero les mira, todavía le hacen interesaba. un héroe más hispano, todavía más bonito, Sí, porque sí, sí, tiene una sí, mujer del virreinato. sí, sí. Y entonces esto. Y ya tuvo bronca porque debía ser un poco nepotista el virrey de Perú, y luego tuvo bronca con Eslava, evidentemente, muy fuerte. Que yo en mi libro tengo que reconocer que a Eslava no le dejo muy bien. Y luego, hombre, yo he estudiado un poco más a fondo la vida de Eslava. Yo creo que Eslava no era tan. Yo creo que era un buen hombre. Yo creo que era un buen hombre, pero por lo que sea, debió de tener tal tensión y tal pique entre los dos, que es verdad que Eslava y Lezo se llevaron muy mal, y que Eslava, pues ante el rey, escribió unas cartas poniendo a Lezo tan mal, vamos, que lo suspendieron de empleo y sueldo, ¿no? El pobre murió en Cartagena. ¿Con qué argumento? ¿Con qué argumento? Pues dos argumentos. Uno, por el diario, que tenía ínfulas de escritor y que era indisciplinado y desobediente. Y eso es. Luego se rehabilitó la figura de Blas de Lezo, pero 40 años después de su muerte. Pero el funeral y el entierro lo tuvo que pagar el obispo de la ciudad, don Diego Martínez, porque la familia no tenía dinero para pagarlo. Y luego su hijo Blasillo rehabilitó la figura de su padre ya después de muerto ante el rey. Consiguió demostrar todo y se rehabilitó su figura. Pero no se sabe dónde está enterrado. No se sabe. Yo estuve en relación con ministros de Colombia. Blas de Lezo tuvo dos últimas voluntades. Una, que se pusiera una placa ante los muros de Cartagena de Indias, donde se dijera: ante estas murallas se humilló a los ingleses. Esa placa se puso el año anterior a estar yo allí, o sea, en 2009 o 2010 se puso esa placa. O sea, ha costado una serie de años y siglos, pero ha llegado. Y la otra, que se le enterrara en el convento de la Vera Cruz, que él era cofrade de la Vera Cruz. Y bueno, pues el actual convento de la Vera, el convento de la Vera Cruz actualmente es un colegio. O sea, se ha edificado un colegio allí, se han mirado en los cimientos y tal, ahí no se ha encontrado nada, y todo da a entender que parece ser que está en una fosa común. O por lo menos si está en un. Porque no sé, supongo que la mujer se encargaría o se preocuparía de que tuviera una tumba, pero luego no una tumba de un prócer o de una persona distinguida, sino. Y se ha perdido, vamos, se ha perdido, por lo menos hasta el día de hoy, que se ha buscado, no se ha encontrado. Bueno, estamos tratando de recuperar su memoria, pero son tristes estos episodios, sí, la verdad. Sí, porque Vernon, el que nos declaró la guerra, está después de la paliza que les dimos.
Bueno, para el que no sepa, todo esto se resume, yo podría hacer un vídeo y 2 sobre la batalla, porque es así, porque la estudio tan a Pues fondo. te quiero preguntarlo, perdona, cuando termines, sobre el final de la batalla, la parte final, creo que es esa, no sé, encamisada, como se definía, Sí. ¿no? Si nos lo puedes narrar ahora Bien, pero bueno, para pudieras. resumir, para el que no sepa, esto se produjo en el año 1741, en el siglo XVIII, donde España ya iba perdiendo un poco sobre lo que había sido, había perdido una cierta preponderancia e Inglaterra, con sus tejemanejes, iba para arriba. Entonces, es el momento de que los ingleses han estado durante toda su historia intentando hacerse con el Imperio Español, y los franceses igual. Las grandes Sí, potencias, lo que pasa es que cualquiera que lo estudie, les hemos ganado siempre. Por las armas les hemos ganado siempre. Contra lo que nos cuenta Hollywood, les hemos ganado siempre. Por eso luego lo hicieron de esta manera civilina, de infiltrarse en las élites, proclamar las independencias, por cierto, financiándolas ellos, que Ecuador ha dejado de pagar la deuda que contrajo entonces con Inglaterra hace 6 años. Porque ellos provocaban la guerra, vendían las armas, las cobraban a doblón, además con intereses, o sea, es que era un negocio redondo, y además controlaban esos paisillos que se crearon, porque claro, España, de ser un país intercontinental y enorme, pues no había ninguna diferencia de ningún tipo entre las clases sociales, o sea, entre las razas, etcétera, entre los orígenes peninsulares o americanos o filipinos o incluso de Guinea Ecuatorial, aunque eso vino más tarde. Pues ¿qué ocurrió? Que estos señores se infiltraron allí y controlaron todo. Bueno, ya me he ido de la pregunta que me estabas haciendo. Entonces en el año 1741 es el momento en el cual Vernon, que había vivido 4 años en el Caribe y por eso era miembro del Parlamento y tenía muchas tendencias sobre el Parlamento y había vivido 4 años en Jamaica, eso le daba mucho prestigio, pues convenció al Parlamento y al rey. La reina no quería, pero luego se murió y entonces el rey Jorge II aceptó declarar la guerra a España. Y decía, dadme 6 barcos y tomaré Portobelo. Portobelo está en el istmo de Panamá y Cartagena de Indias está muy cerquita, que es el mejor puerto. Entonces ellos sabían, como se sabe ahora también, que el que controla el canal de Panamá, aunque no existiera el canal, era también el sitio más fácil para pasar personas y mercancías de uno a otro Sí, océano. sí, sí. Como siempre, ellos pensando en el comercio y pensando en la Por ganancia supuesto, por económica de supuesto. su actuación rapiñera. Y lo tenían muy Sí, claro, ¿no? entonces Banalismo de Panamá. claro, entonces van allí, Portobelo, porque además atacan Portobelo cuando ya nos ha declarado la guerra, pero todavía no ha llegado la noticia a Portobelo, porque no había WhatsApp, ni había electrónico, nos enteramos por nuestras redes de espionaje. Entonces Portobelo lo toman, pero mandamos a Cartagena de Indias a Blas de Lezo. Entonces vienen con la mayor flota británica hasta entonces de todos los tiempos. El mayor desembarco inglés de todos los tiempos, solo superado 200 años después por el desembarco de Normandía en la Segunda Guerra Mundial. Vienen con 180 barcos y 27.000 hombres. No sé cuál era la población mundial entonces, pero varias decenas de veces menos que la actual. Es decir, 27.000 hombres era lo nunca visto. Y nosotros teníamos para defender aquellos 6 barcos y 2.700 hombres. Es decir, la proporción en barcos era 30 a 1 y la proporción en hombres 10 a 1. Bueno, resumiendo, porque si no tendría que contar la guerra, les forramos, hasta el punto que el rey Jorge II prohibió taxativamente que nunca nadie, para nada, hablara de esta batalla. Y cosa que ha conseguido, porque una cosa es que no hablen los ingleses, pero otra que en España no hable nadie. Y como he dicho ya al principio, en la enciclopedia británica, que ya les he escrito 2 veces, sigue sin aparecer la voz Blas de Lezo. En cambio, la voz Vernon le dedica 2 páginas. Entonces, Vernon no se atrevía a volver a Inglaterra y se quedó viviendo en Jamaica 2 años, hasta que sus amigos de Inglaterra le escribieron diciéndole, oye, que ya se le ha Ya se han pasado el olvidado. berrinche al rey y ya puedes volver. Y entonces volvió a Inglaterra, murió de viejo y está enterrado en la Catedral de Westminster con una placa que dice, conquistó en Cartagena hasta donde llegaron sus barcos. Que es lo mismo que decir que llegó hasta donde llegaron sus pies, ¿no? Que eso nos pueden decir de cualquiera de nosotros. Pero bueno, es una Pues, manera muy elegante de decirlo, ¿no? sí. Pero comentabas que la batalla duró 2 meses. Los ingleses consiguieron desembarcar. Sus tropas habían, creo, casi rodeado el fuerte. Y un poco ya casi a la desesperada fue esa encamisada. ¿Nos puedes contar cómo fue el final Sí, de la no, batalla? No sé si estoy no es el locio. fuerte, no es el fuerte, es los fuertes. O sea, Ujú. Cartagena de Indias, para llegar a la ciudad tienes que llegar por la bahía.
La bahía tenía muchísimos fuertes, es una bahía enorme, pero con muchos recovecos, sobre todo en medio tiene dos penínsulas, que va sobre todo de norte a sur. Entonces, tiene dos penínsulas bueno, parece que la cierran un poco, pero entre una y otra hay 5 kilómetros, es el sitio más estrecho. Bueno, fueron tomando poco a poco por esa enorme superioridad de barcos y de todo, y luego sobre todo porque cada vez que Eslava decía una cosa, salía mal. Y Lezo siempre le llevaba la contraria, porque Lezo sabía más de mar que Eslava. Pero bueno, evidentemente yo no pienso que Eslava tuviera mala voluntad, faltaría más, ¿no? Pero bueno, el caso es que pom, 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 pom. Entonces, pues cuando ya estaba, entonces, lo último que tenían que tomar, y ese si era el fuerte y el castillo principal, que es el castillo de San Felipe de Barajas. Sí. O sea, todos los alrededores de Cartagena de India son perfectamente llanos, salvo el cerro de la Popa, donde arriba hay un convento, y el castillo de San Felipe de Barajas. Bueno, que son dos pequeñas colinas, tampoco es que sea, pero bueno, suficiente para que si subes ahí, desde luego desde San Felipe de Barajas bombardeas toda la bahía y la ciudad, ¿no? Entonces solo les quedaba tomar el San Felipe de Barajas. Y entonces, pues este hombre, Eslava, que era el virrey y que por lo tanto mandaba sobre Lezo, era el capitán general de toda la flota del mar Océano de España, de toda la armada, Eslava mandaba. Había habido tales desencuentros entre Eslava y Lezo que en un momento dado de la guerra, Lezo le dijo a Eslava, mire, yo para seguir viendo este desastre, prefiero quedarme como soldado raso. O sea, yo, como se dice, o sea, me retiro, o sea, ¿eh? Y Eslava dijo, pues me parece muy bien, y le ves al pobre Lezo cojo allí y tal, con un mosquete, pues con los soldados. Bueno, pues como yo solo faltaba el castillo de San Felipe de Barajas, Eslava le dijo a Lezo, bueno, si quiere tome usted el mando ahora. No se sabe muy bien por qué. Bien, y el caso es que Lezo entonces organizó varias cosas que en 24 horas le dio la vuelta a la guerra, ¿no? Primero, mandó dos falsos desertores a los ingleses para que les dijeran cuánto medían las murallas del castillo San Felipe de Barajas. Y les dijeron que medían 2 metros menos de lo, 2 metros menos de lo que medían. De tal manera que los ingleses, el día que se presentaron para tomar el castillo, aparecieron unas escaleras que se quedaban 2 metros cortas. Con lo cual, y además Lezo había cavado unas trincheras por delante del castillo de tal manera que al apoyar las escaleras se quedaban cortas. Entonces, cuando empezaban a subir, desde arriba los masacraron. Y sobre todo, bueno, esto fue una medida ya que desmoralizó mucho a los ingleses. Luego parecía que era imposible salvar aquello, pero hizo también construir unas trincheras también en forma así de, ¿cómo se dice? Z, en zigzag. Sí, en zigzag, que aquello pues paró mucho a los ingleses delante del castillo. Paró mucho a los ingleses y hubo un momento en el que no se sabe, es como un pulso, el que está ni para uno ni para otro. O sea, que aquello, porque claro, ellos eran muchísimos más, seguían siendo muchos más. Pero bueno, quiere decir que nosotros teníamos las trincheras, teníamos el castillo, y aquello, pues hubo un momento tal. Y en el momento álgido de la batalla es cuando Blas de Lezo, a sus 300 infantes de marina, iba a decir marines, pero los marines americanos, norteamericanos, es una copia de los infantes de marina españoles que se crearon con la batalla de la Isla Terceira, en las Azores, cuando destrozamos a una flota combinada franco-inglesa en época de Álvaro de Bazán. Bueno, entonces ahí salieron los infantes de marina de Lezo, 300, como los toros de San Fermín, y fueron los que dieron el vuelco a ese pulso que estaba atascado, ¿no? Y entonces, a partir de ahí, ya los ingleses no pararon de correr hasta que llegaron a Inglaterra, que Lezo le dice, y desde luego que lo escribió y que les dijo, a ver si porque se fueron los ingleses al rito de volveremos, claro, no han vuelto hasta hoy. Pero Lezo les dijo, a ver si os volvéis con más barcos, que estos son pocos, y ya nos van a servir ni para llevar carbón desde Irlanda hasta Escocia. Bien, pues el caso es que los señores se fueron. Tengo por ahí una cita de Pembroke, que era un miembro del Parlamento inglés, bueno, que el tío reconoce, dice, el excelente mando de Lezo hizo que nosotros perdiéramos, pues no sé las cifras que da, pero de los 27.000, es que no sé si 18.000, dice, lo tengo ahí en el libro, creo que dice, porque se habían ido retirando, y que iba a decir que se me ha ido un momento la idea en la cabeza. Bueno, todo esto, por supuesto, en Inglaterra
cuando habían tomado Portobelo Road y cuando ya solo les quedaba el castillo San Felipe de Barajas, mandaron barcos para decir que ya habían tomado aquello, que era cuestión ya de tiempo, que tal, cuando hicieron fuegos artificiales, pusieron una calle Portobelo Road en Dublín y otra en Londres. Y cuando ya esto cuando lo de Portobelo, pero cuando ya lo de San Felipe de Barajas, que ya creían que lo iban a tomar, ya no sabían ya qué más hacer. Entonces hicieron unas monedas conmemorativas donde sale Lezo de rodillas, como si tuviera 2 brazos y 2 piernas, entregando su espada a Vernon, que sale de pie, y alrededor de la moneda pone Vernon humilla el orgullo español. Claro, Todo falso, los 2 brazos, las 2 piernas, la todo. Y luego leyenda. se tuvieron que comer las monedas con patatas. Claro, y alguno puede decir, bueno, este Vernon, pero tampoco es tan conocido. Si ahora mismo un señor se coge un avión y se va a Estados Unidos, resulta que, oye, ¿dónde está la residencia del primer presidente de los Estados Unidos? Ahí. ¿Y cómo se llama? Mount Vernon. Es por este Vernon. Porque es la primera vez que los ingleses mandaron a colonos norteamericanos a luchar contra una potencia extranjera, y entre ellos venía Edward Washington, hermanastro de George Washington, el primer presidente de los Estados Unidos. Y este Washington admiraba tanto a Vernon que pusieron a su casa ese nombre. A pesar de que Pembroke dice que de los colonos pobres norteamericanos que vinieron con nosotros murieron 4 de cada 5, porque los ponían siempre delante, ¿entiendes? Para que cuando hubiera tiroteo, pues los primeros iban los norteamericanos. Bueno, no, fascinante el relato que has hecho y astucia, oficio, inteligencia, ¿no? de este hombre son de admirar. Entonces, yo solo siguiendo tu relato, que además nos transportas un poco a la época con lo bien que conoces lo que sucedió, es que uno ve, pero madre mía, ¿qué película saldría de esto, no? No. O sea, pero qué Bueno, película acaba de de salir un acción, libro. conflicto con el virrey Eslava, Oiga, bueno, es que personajes vamos a ver. famosos. Bueno, ¿y qué película de Hernán Cortés? ¿Y qué película de Pizarro? ¿Y qué película del Cano? ¿Y qué película de los Reyes Católicos? ¿Y qué película de Felipe II y de la batalla de Mühlberg? Acaba de salir un libro que se titula Hollywood contra España. O sea, es que los anglosajones no dan puntadas sin hilo. No dan puntadas sin hilo. Es que todo, vuelvo a lo de la ingenuidad. Nos creemos que es casual. Se sacan Piratas del Caribe, que yo no la he visto, sinceramente, no he visto la película. Pero vamos, que supongo que será ficción o que sea. Bueno, sí me han contado que sale una escena, no, en Master and Commander sale una escena, esa estuve dando una conferencia en el Club Náutico de San Sebastián sobre Blas de Lezo, y la parte de esa escena la dio el que entonces era el director del Club Náutico, que es una escena que es, hay un cuadro que es Blas de Lezo capturando al Stanhope. El Stanhope era un Minuteman, son los barcos que hacían, los barcos más grandes que tenía Inglaterra, que hacían la línea con la India. Entonces, Blas de Lezo se encontró con Stanhope yendo en una fragata. Bueno, hacía una fragata cuando veía un Minuteman era salir corriendo, porque es como si ahora te encuentras un portaaviones con un dragaminas, ¿no? Bueno, pues Blas de Lezo hizo una maniobra envolvente, ¿no? Y acabó pegado al casco del Minuteman, de tal manera que los cañones del Minuteman apuntaban para abajo y no daba el ángulo para darle. Entonces, bueno, capturó el barco, lo llevó al puerto de Burdeos, porque fue cerca de Burdeos. Bien, bueno, pues esa maniobra solo la ha hecho Blas de Lezo. Y por lo visto, alguien me contó, no sé si será cierto o no, que esa maniobra sale en Master and Commander, como si lo hubieran hecho los ingleses, ¿no? Bueno, pero insisto, así se escribe No la dan historia, puntadas ¿no? sin hilo, No es dan lo que puntadas dices. sin hilo. Bueno, es que claro que es un peliculón. Bueno, es que suelo decir otra cosa, perdona. Porque claro, esta batalla, ¿qué sentido tenía? Hacerse con América. Si tú coges la llave, o sea, ahora mismo, ¿quién manda en Panamá? Estados Unidos. Es que no hay que irse muy lejos. Es la O sea, llave es que ya lo tienes comercial, ahí. son Es unos la llave. ingresos Es la llave. brutales por el Entonces, comercio. los ingleses sabían que si tomaban aquello, era cuestión de tiempo que cayera América. Es decir, muy probablemente ahora mismo, lo que ahora mismo es Jamaica, o los propios Estados Unidos, sería todo América. Hablaría inglés y sería protestante. Y entonces lo estudiaríamos en los libros de texto. Lo estudiaríamos, bueno, por lo menos no sería la América que es ahora. Y desde luego que sería anglófila y sería, y a que hablaría inglés no me cabe la menor duda. No me cabe la menor duda. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Que lo estudiaríamos en los libros de texto. Esta batalla la estudiaríamos en el colegio. Ahora no la estudiamos. ¿Por qué? Sí. Yo lo pongo ya en todos mis libros, ya estoy cansado. ¿Dónde están los ministros de educación españoles? ¿Y cuántas películas de Hollywood habría entonces sobre esta batalla? ¿Cuántas? Saldrían los pobres españoles ahí asustados y tal.
Hablando de películas, me has comentado alguna vez que te han ofrecido hacer películas de tus varias novelas y sería pues maravillosa hacer una basada en El héroe del Caribe. ¿Por qué no han salido adelante? Bueno, pues yo sí he tenido varias ofertas, más de 10. Yo a todas he dicho que sí. Bueno, todas por un motivo o por otro no han llegado a puerto. Pues alguna porque llegó la crisis de 2008 y entonces, aunque entonces era todavía, en 2008 yo todavía no empezado con la novela histórica. Es más Era por entonces la un tema crisis. presupuestario, la industria del cine en España que es muy floja Bueno, y he tal, y que recibido se caen los proyectos. ofertas desde aquí y desde el extranjero. El tema es que efectivamente, sobre una película, para hacer una película bien de Blas de Lezo, estamos hablando de 100 millones de euros. O sea, menos es hacer un churro. ¿Eh? Entonces, bueno, pues hay mucha gente que dice, oye, pues qué bonito y tal, pero bueno, hasta que no salga una persona, un Mel Gibson de la vida, un Mel Gibson, que diga, oye, pues esto tendría una película de la Reconquista, yo qué sé, es que había tantas cosas, bueno, pues entonces es cuando saldría, ¿no? Pero lo demás es, pues muchas veces gente, pues que, oye, pues mira, sí, si conseguimos esta subvención con este dinero y con lo tal, bueno, gente que ha querido y no ha podido, y luego ha habido alguno, pues también ha recibido de Canadá y tal, pero bueno, gente que yo no sé si está tanteando. Yo os voy a decir, claro, cuando son esas cantidades, pues es como un señor que te llama, pues porque tienes un campo y quiere hacer un campo de golf, ¿no? Bueno, pues le llamará a otros 12, ¿no? Y igual si luego ve otro sitio más barato, con mejores condiciones, pues lo termina haciendo en otro sitio y tampoco te da explicaciones. Entonces así ha quedado, ¿no? Si alguno que está escuchando este vídeo tiene dinero y tiene ganas, pues está a tiempo, ¿no? Pues sí, porque yo creo que como comunidad de esto nos lo tenemos que plantear como un objetivo Hombre, el sería tener una industria estupendo. audiovisual pues que haga contenidos que difundan esta historia y que sea rentable. No lo veo tan No, imposible. no es tan difícil, no es tan Y, difícil, ¿no? y lo sorprendente es que cuando O se hacen algunas películas con cierto... una serie de televisión que es mucho más factible y que incluso tiene más público, ¿no? Sí, sí, Según tengo sí. entendido. O sea que... Pero se me viene a la mente la de los últimos de Filipinas, que cuando se hace una película con cierto presupuesto y tal, y al final acaba siendo con el mensaje anti-español habitual, que es peor que si lo hubiera hecho Hollywood y lo hace modelos Sí, aquí dentro de España. Es sí, sí, sorprendente, ¿no? sí, sí. Bueno, yo he dicho que es que ha calado y es políticamente correcto en ciertos ámbitos, ¿no? El echar piedras contra el propio tejado, cosa que es asombrosa, es asombrosa. Pero ya digo, yo creo que es por ese complejo, ¿no? Ese complejo de, no, yo soy muy moderno, España es un país antiguo, y entonces, pero claro, pero es que esto no resiste, como yo he dicho al principio, 15 minutos de estudio. Es que no resiste, no resiste. Oye, llevamos ya un rato, no te quiero robar mucho más tiempo. Antes nos has hablado el defensor de Tenerife, un personaje muy poco conocido y que seguro también es un héroe de esos fascinantes de nuestra historia. ¿Qué otros personajes o algún otro que te haya llamado especialmente la atención con el conocimiento de la historia y rebuscando, entiendo, porque siempre estabas pensando en qué novela podrías escribir, ¿no? Y seguro que te has encontrado con muchas situaciones o muchos personajes que Pues te han llamado mira, la atención. podemos estar aquí minutos nombrando gente. Juan Pujol. ¿Quién sabe quién es Juan Pujol? Juan Pujol es un señor que fue definitivo, un espía español absolutamente definitivo para que triunfara el desembarco de Normandía. Sí, la Para Segunda que Guerra Mundial, Hitler sí, se... sí, sí. Bien. Pedro Virgili, cirujano militar, el primero que hizo una traqueotomía, nacido el mismo año que Blas de Lezo. Ladrillero, ¿quién sabe quién es Ladrillero? Pues es un señor que exploró toda la parte sur del mar de Oces, mal llamado Estrecho de Drake, que no sé por qué en España en los mapas pone Estrecho de Drake, cuando nosotros llegamos 200 años antes que Drake, y quiere decir que este es el que exploró, el primero que navegó del Pacífico al Atlántico por toda la parte del mar de Oces, dibujando, haciendo, cartografiando todas las islas. Eso parece una tontería, pero es una hazaña que como lo hubiera hecho un inglés, qué peliculón, Ladrillero. Gabriel de Castilla, el primero que ha visto la Antártida. Pedro Páez, el que descubrió las fuentes del Nilo. Rosendo Corlier, los primeros que llegaron a la Antártida, aunque figura en los libros porque los ingleses llegaron, vieron, es verdad que estos murieron en la Antártida. Los ingleses vieron, encontraron los restos, era un inglés honrado el que los vio, dio noticia a la comandancia inglesa cuando llegó a Chile, le dijeron que no dijera nada y que el primero había llegado era él, que se llamaba Smith. Bien.
Hernando de Soto, San Junípero Serra, Antonio Gutiérrez de Otero, el que he dicho antes, Sánchez Tobar, Amézqueta, Juan del Águila. No, este es un fenómeno, vamos, Juan del Águila. Las cosas que hizo en Irlanda y en Inglaterra. Pero Niño, o sea, otro navegante impresionante. Sanz Briz. Bueno, es que puedo seguir. Sanz Briz, ¿sabes quién es? Sanz Briz. No, ¿Sabes quién es no. Sanz Briz? El Schindler español, con la diferencia que salvó 5 veces más gente que Schindler. Sí, Era no, embajador, no había caído en el nombre, sí, la historia la conozco, sí. Embajador o cónsul en Budapest. Entonces, por el sencillo acto de que él tenía permiso para dar, no sé, 30, le permitieron 30 pasaportes a teóricos judíos sefardíes, porque bastara que uno aprendiera a decir la P con la A, pa, ya le decía, hombre, usted es español, no como el español, y dio miles y miles y miles con el sencillo acto de poner pasaporte 1-1, de los 30 que tenía, 1-2, y así, el 1-3, y hizo miles y se jugó la vida, y este hombre está muy reconocido por el Estado de Israel, y es un hombre, además de una humildad, o sea, que prácticamente nadie sabía lo que hizo hasta después de su muerte. Su mujer y para de contar. Tienes material ahí para novelas, no te vas a poder jubilar, ¿eh? Vas a tener que estar aquí escribiendo y escribiendo. No quisiera. Oye, es que es una frase que la verdad que me llegó tanto cuando he visto que la has comentado en alguna conferencia, la que escribes en el epílogo de tu libro sobre Bernardo de Gálvez, una frase de Kundera, que yo creo que seguramente resume un poco lo que nos ha pasado y que tenemos que evitar que nos pase en España, ¿no? En nuestra comunidad, en la hispanidad. Vamos. Podemos terminar con esta frase, si quieres, sí. Pues, bueno, si quieres seguimos. Sí, no, y la reflexión final de qué es lo que deberíamos hacer para tratar además he dicho antes que yo quería de evadir este aciago destino. Sí, terminar in bellezza, ¿no? Como dicen los italianos. Pues mira, Milan Kundera dice, para liquidar las naciones, bueno, lo toma de otro señor que ahora mismo no me acuerdo el nombre, pero bueno, me da igual. Para liquidar las naciones se les quita sus libros, su cultura, su historia. Y luego llega alguien y les da otros libros, otra cultura y otra historia. Y la nación comienza poco a poco a olvidar lo que es y lo que ha sido, y los pueblos circundantes lo olvidan aún mucho antes. Vale. Bueno, pues esto es lo que he dicho antes que nos está pasando. O sea, que como memoria colectiva, y sobre todo viendo las aberraciones que se estudian ahora en los colegios, en los libros de texto, pues claro, esto es como cortar con el pasado, ¿no? Es como una persona que arrebatarla de su familia y llevarla a otra ciudad y darle otra identidad, ¿no? Bueno, pues esto es un poco lo que nos está pasando. Y como digo, no es una cuestión de patrioterismo, no es una cuestión de, nosotros somos los mejores. Yo no pienso que somos los mejores ni somos los peores, somos los que somos. Y punto. Ahora bien, y hemos hecho cosas buenas y hemos hecho cosas malas, como todo el mundo. Ahora, pienso que las cosas buenas que hemos hecho son muy buenas, muy buenas. Y precisamente esas cosas muy buenas y que nos deberían de dar orgullo del bueno para afrontar la vida, son las que nos han manipulado haciéndonos creer que son muy malas. Y eso nos causa un daño tremendo, como he dicho, porque nos afecta a nuestra autoestima, a nuestra propia identidad. Y claro, ya digo, nos deja al albur del primero que pasa por la calle, si un señor no sabe quién es ni nada, un niño lo dejas en la calle, pues el primero que pasa, pues se lo lleva y le da la identidad que quiere y hace, bueno, pues es que eso es exactamente lo que nos ha pasado. Entonces, yo he dicho que soy optimista y claro que lo soy, Estamos en un momento de grandes convulsiones mundiales. Hay más que pensar en la guerra entre Rusia y Estados Unidos en Ucrania. Digo entre Rusia y Estados Unidos porque si no estuviera Estados Unidos por medio y la OTAN, pues ya se hubiera acabado la guerra. O sea, no voy a entrar a valorar la guerra en ningún momento. Pero vamos, está claro que hasta que Estados Unidos siga, bueno, no me quiero meter en la guerra. Estamos en un momento de convulsiones. Por cierto, que se habla mucho de esta guerra, no se habla del Yemen ni de nada, porque estamos en un Matrix. O sea, se habla de lo que quieren los medios de comunicación que se hable. Entonces, ¿qué pasa? Pues que va a llegar un momento en que la gente se va a dar cuenta. O sea, es decir, se va a dar cuenta de muchas cosas. O sea, de que vivimos en ese Matrix. O sea, que se te están contando unas cosas pues que son o que no son. Pero sobre todo, esto es una frase de San Juan Pablo II, creo, y que desde luego me gusta mucho, que al final la nieve de las montañas es la que irriga los valles. O
sea, la nieve está allá arriba, está lejos, pero aquella nieve, cuando se va deshaciendo, es la que riega los valles. En este caso, las personas que tienen curiosidad intelectual, que tienen interés por conocer la historia, que tienen y conocer su verdadera cultura, pues son las que al final crean cultura, crean tendencia y crean un ambiente en una sociedad. Ahora mismo los medios de comunicación en España, en un altísimo nivel, están en manos extranjeras. También esto se puede mirar en Wikipedia. ¿Quién es el accionista de este periódico? ¿Quién es el accionista de esta televisión? Bien. Pero bueno, si nosotros, cada uno en su sitio, pues uno escribiendo libros, otro como Ferrer Dalmau haciendo cuadros, y que sepa hacer documentales como ese tan bueno de la primera globalización, haciendo documentales. El que sepa hacer fotocopias, haciendo fotocopias, como decía aquel de la estatua de Blas de Lezo. O sea, cada uno en su sitio. Y luego, desde luego, no callándonos, cada uno en su entorno familiar, cada uno leyendo, teniendo datos, sabiendo exponer las cosas con serenidad, más serenidad de la que tengo yo, que ya sé que con estas cosas me enardezco, porque sí, porque me molesta mucho la mentira. Somos unos apasionados de nuestra historia y queremos a nuestra comunidad. Yo suelo decir, oye, si yo hubiera tenido un antepasado, a mí que me digan que fulanito de tal, pues era un pirata español y tal, pues si es verdad, pues yo no tengo nada que decir. Lo que me molesta es que haya sido una bellísima persona y te lo tengas que cargar encima como si hubiera sido un pirata. Bueno, entonces, que cada uno en su sitio, haciendo lo que puede, pero no dejando callar, o sea, ya digo, sin apasionamiento, pero diciendo la verdad. Bueno, pues esto se irá abriendo paso, o sea, es que no me cabe la menor duda, no me cabe la menor duda. Ahora, si todos nos callamos y todo, oye, no, pues tú, pues que cuando uno insulta a su familia, pues uno la defiende, bueno, pues lo mismo, pero insisto en que la gente que nos está viendo y es de interés en estas cosas, que vea, que se preocupe, que se preocupe también saber de qué autor es qué autor, porque yo no digo, no sé cómo decir, que hay que leer gente de la propia cuerda o del propio tal, sino que diga la verdad, que no esté manipulando, porque yo veo cosas por ahí que digo, bueno, pues que esto no aguanta los asaltos, o sea, como el que te está diciendo, no, es que no ha habido reconquista, pero ¿cómo no me dice usted? Me puedes decir muchos matices sobre la reconquista, me puedes poner muchos objetivos, pero ¿cómo no va a haber reconquista si vamos, si en el 700 y además que aparecen las fuentes árabes tanto como las cristianas? Entonces, ¿cómo me está usted diciendo si de los dos lados, y además se sabe, vamos a decir, es innegable, la mezquita de Córdoba está ahí, vamos, y no la hizo, no sé, ¿no? Está ahí desde hace muchos años, o sea, que vinieron está demostrado, y que se han ido también está demostrado. Entonces, ¿qué pasó? Bueno, ¿no? Está en ridículo, está en ridículo. Por eso, pero es que como eso hay muchas cosas que dices, bueno, ¿y qué? Lo otro, bueno, es que, bien. Entonces, yo insisto, cada uno su granito de arena. Y luego, además, donde menos te lo esperas, pues puedes, ¡pum!, influir. Como me ha pasado a mí, a mi nivel, pues que yo era abogado y jamás hubiera pensado que me iba a meter en este negociado y aquí estoy, ¿no? Bueno, pues aquí estoy y algo estoy haciendo, mi granito de arena, ¿no? Y con una historia preciosa, la de cómo influyó tu novela, tu copito de nieve, como decías, con esa figura tan bonita, ¿no? que acaba regando el valle, que llega a la sociedad, ¿no? Al ciudadano medio, pues con un monumento y con la recuperación, sobre todo más que el monumento, pues la recuperación, que el éxito es ese, ¿no? Que ahora, Claro, vamos, claro. los niños, y lo compruebo yo en el entorno de mi familia, pues conocen la figura de Blas de Lezo, saben Sí, quién no, se es. va conociendo, en España se va conociendo, sí, gracias a Dios. Pues muy bien, ¿no? Y ha sido un verdadero placer, Juan. No te queremos robar más rato, aunque sí que nos atrevemos a pedirte nos gustaría robarte más en el futuro, porque son unas charlas súper amenas contigo. Nos aprendemos mucho y nos trasladas toda tu pasión sobre estos temas y es necesario hablar de ellos y bueno, con la esperanza de que pues, tenga consecuencias, ¿no? Alguien quizá en el futuro, después de ver tus charlas o leer tus libros, pues se anime a hacer un documental brillante o un contenido audiovisual que llegue a mucha más gente y que poco a poco pues ayude a recuperar nuestra memoria y lo que decimos, nuestra identidad, porque están unidas. Muy Muchas bien, pues gracias, muchas Juan. gracias por haberme brindado esta ocasión. Encantados. Un abrazo. Adiós.